que durante el gobierno de su papá, del papá de ustedes no, del papá de Cuauhtémoc, o sea, de don Lázaro Cárdenas del Río, quien fue presidente de México entre 1934 y 1940, el indigenismo constituyó uno de los pilares ideológicos del Estado post-revolucionario. Recuerdan ustedes que muchos historiadores dicen que la Revolución Mexicana se acabó en 1917 con la Constitución Política de México. Otros dicen que la revolución termina cuando asesinan a Carranza. Hay otros que dicen que no, que realmente esta acabó cuando asesinan a Álvaro Obregón. Otros más señalan que en realidad termina cuando Lázaro Cárdenas del Río envía al exilio al que se autodenominaba, de hecho sonorense también, el que se autodenominaba en ese momento como jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Y otros dicen que no, que realmente la Revolución Mexicana concluyó cuando Lázaro Cárdenas empieza con el reparto agrario, que es realmente cuando los ideales revolucionarios se cumplen. Y es que recuerden que Lázaro Cárdenas impulsó, sí, un reparto agrario, una reforma agraria que lo catapulta a la historia, pero también creó toda la base que después le daría vida al PRI, las confederaciones obreras, campesinas, los sindicatos, etcétera. Y bueno, en el caso de los indígenas, también el indigenismo constituyó uno de los pilares ideológicos del Tata Lázaro. Su principal objetivo era básicamente, y esto planteado por intelectuales, era la integración de los indígenas a la nación mexicana, o dicho de otra manera, la mexicanización del indígena, que el indígena, sin perder su identidad de pueblo con usos y costumbres propios, también se sintiera parte de la mexicanidad, ¿no? De este mestizaje. En consecuencia, la élite política puso en marcha un aparato institucional, tanto en el ámbito federal como en ámbitos distintos de diferentes estados de la República, para diseñar y ejecutar programas de integración de los indígenas a través de políticas sociales, como por ejemplo reformas educativas, agrarias, prácticas de producción y también prácticas de salud en regiones y en comunidades con alta proporción de población indígena. Los funcionarios públicos de aquella época del cardenismo que estaban encargados de estas tareas actuaban muchas veces con evidente desconocimiento de las regiones y de las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas fueron considerados como destinatarios y no como copartícipes de las políticas indigenistas, es decir, la intención era integrarlos, pero como se les desconocía, no se les lograba incorporar, sino más bien se les trataba como, pues como ciudadanos de segunda, en el sentido de que había una especie de sentimiento de superioridad de las zonas urbanas que pues intentaban irles a enseñar pues misa al Papa, en el buen sentido de la palabra, y terminaban por hacerlos sentir como destinatarios y no como copartícipes, es decir, como gente que participaba de su propia construcción identitaria. No fueron receptores pasivos. La intervención de nuevos actores políticos y la entrada de instituciones federales a regiones que habían permanecido relativamente aisladas dio lugar a una profunda transformación en las redes locales de poder. Abrió Lázaro Cárdenas las puertas para la formación de nuevos liderazgos indígenas y también para la renovación de sistemas de cargos y de elección de autoridades comunitarias. Con Lázaro Cárdenas se comprometió el Estado mexicano a respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas, y esto hace que las comunidades indígenas también se sientan comprometidas a corresponderle al general Lázaro Cárdenas. Y con ello se da una cosa muy interesante, mis queridos alumnos digitales. Siendo él general, siendo él un gran militar, no necesita forzar a nadie, no necesita forzar a los indígenas a integrarse, pues le da una serie de incentivos que hace que los mismos indígenas quieran formar parte de la nación mexicana sin perder su identidad. Y también Lázaro Cárdenas tiene el acierto de reconocer que los indígenas se sentían agravados por varias décadas.